El amor del corazón de Dios Padre es el originario punto de partida de toda la historia de nuestra salvación. Es la clave de interpretación de toda nuestra vida y nosotros estamos llamados a construir nuestra vida. Hay un momento en la conversación con Nicodemo que hace referencia a un pasaje de la historia del pueblo de Israel. Seamos instrumentos al servicio de Dios para acercar muchas personas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Como decíamos, en nuestro camino hacia la Pascua llegamos a este cuarto domingo de Cuaresma, también llamado Domingo Letare, Domingo de la Alegría. Alegría porque ya empezamos a vislumbrar la cruz al final de este camino cuaresmal, que es precisamente el lugar donde se consumó nuestra salvación. Y por eso, en esta conversación que acabamos de escuchar que Jesús tiene con Nicodemo, hay un momento en el que Jesús revela de dónde se origina, de dónde nace toda esta historia de salvación que tiene como finalidad salvar al hombre que se había rebelado contra Dios. Y nos viene a decir Jesucristo que todo nace del corazón del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. El amor del corazón de Dios Padre es el originario punto de partida de toda la historia de nuestra salvación. Es la clave de interpretación de toda nuestra vida y nosotros estamos llamados a construir nuestra vida precisamente desde el hecho de ser amados por Dios Padre. Por eso, a veces, podemos tener como un cierto, no sé cómo decirlo, cierto miedo o nos asusta un poco la figura de Dios Padre. Jesús lo vemos como más cercano, ¿no? Porque se ha hecho hombre, ha muerto por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo, ¿no? Pues invocamos para que descienda sobre nosotros el espíritu de amor que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no? Pero a veces la figura del Padre nos queda como un poco, lejana, alta, y quizá lo miramos con un cierto, está bien mirarlo con cierto respeto y reverencia, ¿no? Pero no con miedo ni asustarnos, porque al final todo ha nacido del corazón del Padre.
Por decirlo así, si Él no hubiera querido, Jesús no hubiera descendido a la tierra, pero quería porque nos ama, ¿no? Y por lo tanto, este tener miedo un poco a Dios Padre, en el fondo no deja de ser como una mentira de Satanás, que nos impide poder vivir en plenitud lo que somos, hijos y hijas de Dios. En Cristo Jesús somos hijos de Dios Padre. Y por lo tanto, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, el que estaba en el seno del Padre desde toda la eternidad, por voluntad de Dios Padre, descendió al seno de la Virgen para poder salvarnos, llevar a cumplimiento la voluntad de Dios Padre de querernos salvar a todos. Aunque quizá no todos, luego lo veremos, se puedan beneficiar de esta salvación que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús en la cruz. Pero tanto amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito. Podríamos decir que en Jesucristo Dios Padre nos lo ha dado todo, nos lo ha entregado todo, nos lo ha dicho todo, no se ha reservado nada. El Hijo es todo el amor del corazón del Padre que nos ha sido dado y que se ha manifestado plenamente en la cruz. Por eso el amor de Dios no nos lo llegaremos a acabar ni lo agotaremos en toda la eternidad. Ni en toda la eternidad seremos capaces de comprender el amor de Dios Padre. ¿Hasta qué punto nos ha amado, que ha enviado, que ha entregado a su Hijo único, ¿no? Y viviremos eternamente de ese amor que nunca lo acabaremos de agotar. Y la entrega que Dios Padre hace del Hijo llega al extremo en la cruz. Es en la cruz donde se revela y se manifiesta en plenitud el amor de Dios Padre hacia nosotros. Por eso Jesús, hay un momento en la conversación con Nicodemo que hace referencia a un pasaje de la historia del pueblo de Israel, que dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene el Hijo del Hombre ser elevado en la cruz. Y hace referencia a ese momento en el que durante la travesía por el desierto, unas serpientes venenosas mordían a los hijos de Israel y morían. Y entonces Moisés intercede ante Dios por su pueblo, y Dios le ofrece un misterioso remedio, que es que se fabrique una serpiente de bronce y se eleve y se ponga arriba de un mástil, y que aquel que mire a esa serpiente elevada en ese mástil se curará. Con lo cual nos ayuda a comprender también un poco en qué consiste la salvación que Cristo nos ha conseguido al ser elevado en la cruz. Y es que precisamente la salvación consiste en que Jesucristo nos ha liberado de ese veneno que Satanás, la serpiente antigua, había infiltrado en nosotros, y había infiltrado en nosotros mordiéndonos el veneno de la muerte, del odio, del mal, del pecado. Y así Jesucristo, elevado en la cruz, inyecta en nosotros el amor de Dios Padre, haciendo desaparecer el veneno que Satanás, la antigua serpiente, había infiltrado en nuestra alma. Por lo cual Jesucristo no solo es aquel que intercede por nosotros ante Dios, sino que además se convierte en el remedio, en el antídoto contra ese veneno, ¿no? Por eso podríamos decir que todo ese amor que estaba en el corazón de Dios Padre llega a nosotros por el corazón traspasado de Cristo. Aquel amor de Dios Padre que estaba todo él como concentrado y represado en el corazón de Jesús se desborda sobre nosotros, revienta
por la lanza por el corazón traspasado de Cristo y llega a nosotros inundándonos con ese amor misericordioso para que nosotros también podamos ser curados de la herida mortal con la que nos mordió la antigua serpiente Satanás, ¿no? Y ese amor de Dios Padre que se derrama para nosotros desde el costado traspasado de Cristo elevado en la cruz, llega a nosotros hoy a través de los sacramentos, inicialmente a través del sacramento del bautismo y especialmente a través de los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Podríamos decir que los sacramentos son como ese cordón umbilical que nos une a la cruz de Cristo y hace llegar sobre nosotros el amor que había en el corazón del Hijo, que es un amor que nos transforma de tal modo que Jesús habla de un nuevo nacimiento, nos convierte en hombres nuevos. Por eso ese amor que llega a nosotros hoy a través de los sacramentos, podríamos decir que esos sacramentos son como ese cordón umbilical que nos une a la cruz de Cristo, a través de la cual hemos renacido todos y hace llegar a nosotros el amor de Dios Padre, que nos libera, nos cura, nos hace nacer de nuevo, renovarnos por completo, enardecer nuestro corazón de amor a Dios y de amor a los demás. Por eso hemos de, por decirlo así, intentemos no dejar de acudir a los sacramentos, de venir a misa, de confesarnos, porque si no sería como cortar ese cordón umbilical por medio del cual nos llega el amor de Dios, nos llega la salvación que Cristo ha conseguido para nosotros. Por eso hemos de mirar al crucificado, ¿no? Como decía Moisés, quien mire la serpiente vivirá. Pues como decía el profeta Zacarías, ¿no? Mirarán al que traspasaron, porque si no lo miramos, nos desvinculamos de la salvación que Cristo vino a traer al mundo, del amor con el que Dios inyecta en nuestra alma y hace desaparecer el veneno de la antigua serpiente Satanás. Y por eso no dejemos de acudir a los sacramentos, porque sería como cortar ese cordón umbilical, ¿no? Y cuántas personas quizá pasan de largo ante la cruz, quizá giran un momento la cabeza, pero continúan su vida como si Jesucristo clavado en la cruz no tuviera nada que ver con ellos. Pero así lo que están haciendo es malgastar su vida, es cortar ese cordón umbilical y dejar de llegar a ellos la salvación que Cristo hizo llegar sobre nosotros muriendo en la cruz, ¿no? Por eso pidámosle a la Virgen María que seamos fieles a Jesús, fieles a los sacramentos por medio de los cuales Él nos hace llegar su amor, que hemos de mirar al crucificado, es decir, hemos de aceptar a Jesús, aceptar su salvación, y eso significa acogerlo en nuestra vida, dejar que por medio de los sacramentos nos llegue el amor de Dios Padre, que se derramó sobre nosotros a través del corazón traspasado de Cristo en la cruz y que nos llega hoy a nosotros a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de la confesión. No cortemos ese cordón umbilical que nos hace llegar el amor de Dios, la salvación, porque entonces, desgraciadamente, quedaríamos excluidos de la salvación de Dios, ¿no? Pidámosle a la Virgen que nos ayude a ser fieles incluso en los momentos de mayor dificultad, que perseveremos en la práctica de los sacramentos por medio de los cuales el Señor nos va nutriendo, alimentando, fortaleciendo y poder llegar a ser también nosotros instrumentos de Dios para hacer llegar la salvación a todos los hombres. Acabo con una anécdota una cita de Madre Teresa de Calcuta, que yo la encuentro, quizá yo no hubiera atrevido a decir esto, pero ella sí, ella podía hacerlo.
Pero dijo una cosa que a mí me impresionó, y es que empieza utilizando los verbos en pasado para luego decirlos en tiempo presente. Y dijo, Madre Teresa Calcuta, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y dice, Dios ama tanto, y ahora Dios ama tanto el mundo que te ha entregado a ti para la salvación del mundo. En Cristo Jesús, nosotros ahora somos aquel Hijo en Cristo Jesús que el Señor, el Padre, envía para la salvación del mundo, ¿no? Pues que nosotros en unión con Cristo, ¿no?, seamos instrumentos al servicio de Dios para acercar muchas personas al Señor, conectarlas con ese cordón umbilical que son los sacramentos a través de los cuales nos llega el amor de Dios, su salvación. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, pues como veis, la colecta hoy es por obras de la parroquia. Hay, en fin, algunos proyectos en mente. Y después, al salir, también nos van a dar esta cuarta entrega sobre los 7 pecados capitales. En este caso va a ser contra la avaricia. ¿Alguien lo sabe? Por eso lo necesitáis. Contra la avaricia, generosidad. En fin, no sé, no voy a preguntar quién se los lee para no desanimarme, pero al menos, en fin, os lo damos. A partir de ahí ya no se puede hacer nada más. Y, en fin, esta vez me ha salido un poco más largo que los anteriores, pero bueno, yo creo que vale la pena, sobre todo la primera parte, la última, están bastante logradas. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.